Trump en la Casa Blanca. Bien, amigos y amigas, se realizaron las elecciones en los Estados Unidos con el resultado conocido de que el candidato republicano Donald Trump acumuló la mayoría de los delegados de los llamados colegios electorales, con lo cual, teóricamente, es el presidente electo de ese país, que a partir del 20 de enero ocupará los espacios de la oficina oval. Es decir, falta la bendición de esos delegados a reunirse en fecha próxima. Queremos recordar, además, que dentro de 2 años, la oficina encargada de emitir los resultados de las elecciones en ese país dará de manera pública las cantidades de votos de esa cita electoral. Trump, en su periodo pasado, tuvo un comportamiento agresivo contra Venezuela. Ante esta actitud, el pueblo de Bolívar y Chávez lo derrotó. En varias entrevistas públicas, el magnate presidente así lo reconoció. Las y los venezolanos debemos estar preparados para evaluar cuáles son las intenciones del señor Trump con respecto a nuestra patria, América Latina y concretamente Cuba y Nicaragua. Decimos esos países que junto al nuestro son para él la piedrita en el zapato y debemos estar prevenidos. Ya sabemos que la oposición apátrida, floja y ramalera anda buscando otra vez su apoyo para agredirnos. Ojalá a Trump se le ilumine el seso y saque a relucir que lo que sabe más el diablo por viejo que por diablo y los mande a lavar el paltó. Para hablar de este caballero, tenemos hoy a Ernesto Wong, quien es internacionalista, profesor de la Pedro Gual, ¿verdad? Y que nos va a ilustrar sobre esta nueva etapa trumpista de la Casa Blanca. Bienvenido, Ernesto, y de paso, a nombre de todo el equipo, feliz cumpleaños, porque cumpliste 20 años el jueves. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a Venezuela, toda, a los escuchas de todo Venezuela y de todo el mundo. Como bien se sabe que tiene proyección este programa sabatino, ¿no? Además de dar algunos seminarios, clases en el Instituto de Altos Estudios Pedro Gual, tú sabes que desarrollamos la dirección del Centro de Estudios de Economía Política de la UEB para los posgrados, las publicaciones, la parte de la formación, los eventos, las actividades, las convenciones que hacemos en la UEB, que invitamos a todos los escucha acá. Y que en marzo vamos a tener, yo creo que uno de los temas centrales de esa convención va a ser el tema de Estados Unidos, ¿no? Porque lo que se viene parece que no es muy agradable para la paz en América Latina y que tenemos que estar prevenidos, como bien decías aquí al principio de la presentación. Es una expectativa que hay que recrearla, hay que darle contexto, contenido de mucha relevancia, dijéramos, para comprender el tema, ¿no? Para comprender qué va a ser este personaje llamado Donald Trump a partir del 20 de enero, que es cuando asume la presidencia, pero ya designó a la primera funcionaria de alto nivel, que es Susan Wiles, que tiene unas características interesantes porque viene siempre trabajando en la sombra, según dicen algunos expertos, y va a manejar mucho las negociaciones con el complejo militar industrial, porque si Trump está hablando de parar la guerra, que es una cosa interesante, pero sabemos en qué termina todo eso, que quieren parar la guerra con otra guerra, a la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahí, Fernando, podemos hablar de varios temas relacionados con esto de Trump,
hasta con su historial de cercano a una de las candidatas opositoras al principio del gobierno del presidente Chávez, la que compitió con el presidente comandante eterno Hugo Chávez, y que Trump estuvo muy cercana a esa persona, ¿no? La señora aquella que fue... Condoleezza. Que era la alcaldesa de Chacao, ¿no? Ah, Irene Sáez. Él con Irene Sáez tuvieron muchas migas. Y bueno, hablemos de todo esto, Fernando. Bueno, cuando usted quiera. Ya está dando un abreboca ahí interesante. Viene agresivo este caballero, es decir, viene con ganas de vengarse de la derrota que le propinaron principalmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque fueron los 3 países que enfrentaron las intenciones de Trump de dominar, ¿no?, a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Viene entonces ¿tú crees que viene con intención de vengarse? Sí, Trump renovó el decreto Obama. Y eso es una señal que, claro, no es una simple intención de un presidente, sino todo un aparato reconocido como, algunos le llaman el Deep State, ¿no?, el Estado profundo, otros le llaman, como nosotros, el imperialismo. Exacto. Norteamericano, con todas sus relaciones dentro de la OTAN, que la OTAN es un instrumento de ese imperialismo, y se habla de que va a nombrar a Mike Pompeo de secretario de Estado, de Defensa. De Defensa. Mike Pompeo, que tiene unos vínculos, es propietario de acciones en la Chevron, creo, en una de esas grandes corporaciones petroleras, muy interesado en el petróleo que está en Venezuela y el que está en Guyana. Y por ahí tenemos que tener en cuenta eso, pero la parte del contexto internacional en que él tiene que hacer eso y ellos tienen que hacer eso, es algo que no se puede obviar. Todo eso que se está haciendo en el sur global, que le presenta, por un lado, una resistencia a moverse en otras partes del mundo. Uh-huh. Y eso va a ser un punto de atención. Pero estando Mike Pompeo para eso, pero en la Secretaría de Estado están hablando de Marco Rubio. Imagínense ustedes, un halcón de la Florida de origen cubano y que, bueno, es un pichón estadounidense, por supuesto, ¿no?, pero que tiene su origen en Cuba de los padres y que va a tener mucha relación con esa gusanera, como decimos nosotros, la gusanera más violenta de Miami, en la Florida, y que va a generar una dedicación en parte, va seguramente a situar a algunos de sus halconcitos en la subsecretaría para América Latina, y si se da eso así, tenemos que esperar que va a haber muchos planes, estrategias, tácticas, seguir con las operaciones encubiertas, las acciones en el campo diplomático y la nutrición de los distintos factores opositores en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, y van a seguir reforzando sus posiciones en los países, sobre todo los países que están en la frontera pacífica, porque esa es la lucha que tiene con China, disputando, dijéramos, que el dominio del Pacífico. Y todos los países que están de América Latina y del Pacífico sabemos que los han caotizado, en Perú, en la misma Bolivia cuando dieron el golpe de Estado de Evo Morales, en Ecuador el caos es inmenso, para debilitar al gobierno y poder que las tropas que tienen ya de Estados Unidos allí en esos países puedan actuar con más libertad. Ahora, Ernesto, tú hablabas, vamos a ir por parte un poco. Tú hablaste, por ejemplo, Trump sí dijo en su campaña que iba a acabar con la guerra. Vamos entonces al caso de Europa, la guerra de Ucrania. ¿Tú crees, desde este punto de vista, porque él ha tenido también unos encontronazos con algunos representantes
del demócrata, ¿no?, de terminar con la guerra. ¿Se vislumbra entonces un cambio en Europa en este caso? Vamos a un corte y al regreso nos contestas esta pregunta, que por ahí viene bastante tela que cortar. Te hacemos la pregunta: ¿cómo cambia la situación, esta victoria de Trump en Europa? Ya lo que quisiéramos extender para que lo desarrolle con relación también a China, ¿no?, porque son dos encontronazos que tiene el señor Trump. Adelante. Sí, bueno, en este análisis de las zonas, dijéramos hoy, los dos grandes conflictos que hay en el mundo que tienen que ver mucho con el poderío de Estados Unidos, que es la guerra en Ucrania y la guerra en la zona de Palestina, el genocidio que está haciendo Israel allí en Palestina, ¿no? En Palestina, en el Líbano. Y si Israel sigue tratando de dominar esa región, se va a extender a Arabia Saudita, se va a extender a Jordania, porque ese es dijéramos que el interés y la intención siempre de esos gobiernos fascistas, ¿no?, de expandirse cada vez más, buscando aquello que decían los geopolíticos clásicos, ¿no?, buscando el espacio vital para ello, que es crearle condiciones a toda esa población israelí, de colonos, etcétera, y que sea una potencia allí en el Medio Oriente, algo que coincide con el interés de los Estados Unidos, de ese grupo, ¿no?, de halcones que están siempre en los gobiernos de Estados Unidos. Y Trump es uno de ellos, con la característica de ser un gran empresario que maneja mucho la gerencia y sabe colocar figuras que puedan responder a sus intereses y a los intereses del grupo que representa. Ese grupo que cada vez se salen incluso de los demócratas, pasan a ser parte también de los electores y los delegados de Trump, que también eso tiene su peso en las decisiones. Entonces, en Ucrania, Estados Unidos alcanzó allí un dominio desde que ocurrió el golpe de Estado de Yanukovych en el 2014, y que debido a esas acciones contra la República, las zonas del Donbass, donde está lo que se conoció siempre hace más de un siglo como la Rusia, la Ucrania soviética, es toda esa zona del Dnieper hacia el oriente, ¿no?, hacia la parte del este de Ucrania, que es la parte precisamente donde hay más inteligencia, personas con más talento, donde está asentada la industria, las grandes industrias en Ucrania. El desarrollo se funda allí en esa zona del Donbass y del Donetsk, que es de población rusa y que ha sido defendida en esta misión especial por Rusia. Entonces, el asunto es que si hay negociaciones que están proponiendo Trump para detener la avanzada, la ofensiva, porque en realidad lo que está planteando es detener la ofensiva rusa sobre Kiev, para poder disponer de un territorio, como sabemos, donde instalaron ellos laboratorios bacteriológicos, que fue una de las primeras cosas que destruyó Rusia cuando empezó la misión especial, porque es lo más dañino y lo que puede no ser combatido con armas, con todo el desarrollo que tiene Rusia armamentístico, ¿no? Y bueno, en esa situación se va a dar las negociaciones con Trump, que quiere negociar con Putin, pero Rusia ha manifestado claramente que hasta ahora no ha habido ninguna señal firme, que están dispuestos a conversar. Putin dijo que está dispuesto a conversar con Trump, pero siempre hay que tratar de evitar que se acerque ese poderío criminal de Estados Unidos a las fronteras con Rusia, ¿no? Ese por un lado. En el caso de Palestina, la situación es más compleja, porque hay una cierta desunión en el mundo árabe para enfrentar a Israel. Si hubiera una unión firme, Israel tendría que ceder, porque Israel no aguanta una guerra sobre el territorio. Imagínense ser
defendido cualquier agresión de Israel con tropas que prácticamente tomarían la cabeza de Tel Aviv. Entonces, bueno, ahí hay una situación que Estados Unidos está obligado a consolidar lo que ha logrado Israel o lo más que puede haber logrado en territorio a la hora de las negociaciones, y Estados Unidos los va a defender siempre, ¿no? Los va a defender siempre. Según dicen algunos expertos, otros expertos, que la tensión sobre la zona de esta zona, más la tensión sobre los focos que tiene de tensión en Taiwán, que son focos de tensión para ir conteniendo de cierta forma a China, lo de Taiwán, las amenazas que hace Corea del Sur sobre Corea del Norte, que es otro tema muy complejo porque siempre ha habido un consenso en Corea del Sur y una disposición en Corea del Norte de unir las dos Coreas, lo cual es una amenaza para Japón porque las Coreas Unidas se convertirían en un poder superior a Japón y también tendrían una relación con China bastante interesante porque China ha logrado incorporar a Corea del Sur, o sea, no incorporar, sino facilitar un poco que sean también socios de la ASEAN, que es el poder fundamental hoy en día, la primera zona de comercio internacional de libre comercio que hay en el mundo, todos los que conforman todo ese sudeste asiático, y donde Vietnam tiene un peso importante en esa ASEAN. Pero la ASEAN es ASEAN más 3, que es Japón, China y Corea. Entonces, las negociaciones que en esto ha tenido Rusia, Putin, con Corea del Norte son muy interesantes. Corea del Norte les ha ofrecido, bueno, una vez Kim Jong-un le dijo que tenía 200,000 coreanos del norte listos para ayudarlo, y ya sabemos que hay tropas de Corea del Norte ayudando allá en la misión especial de Rusia. Lo han reconocido todos los actores, y cuando lo anunció la CIA, bueno, que son los que siempre están detrás de todo esto, después lo reconoció también Putin y dijo que era una decisión soberana, había que respetar la soberanía de Rusia. En ese sentido, porque además todo el ejército ucraniano está lleno de mercenarios de los países occidentales. Hay mercenarios de Estados Unidos, mercenarios de Francia, de Colombia, algunos de latinoamericanos también, de esos personalidades locas, ¿no? Sí. Que se prestan por un puñadito de dólares a la vida ante un poder. Ahora, Ernesto, sí. Estaba recordando el libro de Szynski, El gran tablero de ajedrez, ¿no? Que es más o menos lo que por ahí seguía la política norteamericana. Y con respecto a América Latina, porque aquí en América Latina hay un señor que adora a Trump, que está en el sur, que se llama Milei. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, Milei anunció ya que va a viajar a Estados Unidos para reunirse con Trump. Vamos a ver qué dice Trump. Todavía Trump no se ha manifestado. Porque Argentina es uno de los grandes territorios en Sudamérica. Tiene tanto como Brasil. Y eso tiene un significado con un personaje como Milei. Pero también está en las expectativas la perspectiva que hace Estados Unidos de Argentina. No se puede abocar a lo loco con Milei porque Milei tiene unas bases de sustentación que no son tan fortalecidas como pareciera, por producto de toda una izquierda que se va recomponiendo. Está Cristina anunció que iba a participar en las próximas elecciones, que es una lideresa extraordinaria argentina. Y bueno, Trump, Estados Unidos tiene mucho en cuenta todas esas perspectivas, ¿no?, de lo que puede pasar. El hecho de estar, como decía nuestro gran hermano y camarada amigo Taladrid en Telesur, el hecho de que las preocupaciones fundamentales de Estados Unidos están fuera de América Latina, aunque en América Latina tienen un peso que después lo podemos referir, pero esa decisión de dedicarse fundamentalmente a los problemas
con Asia y con Eurasia, Medio Oriente, hace que le dedique quizás o le deje los problemas a América Latina a unas estructuras clásicas, que son los que tienen el poder en la Florida, hispanos, que conocen y actúan mucho hacia América Latina. Es como una división de poderes, ¿no? Y entonces, como ellos participan mucho en la victoria de Trump en la Florida, y Marco Rubio, si lo designan por fin secretario de Estado, son los que se van a dedicar a América Latina, y sabemos las intenciones y lo que han mostrado siempre, su agresividad contra el socialismo cubano, el socialismo venezolano, bolivariano, el socialismo en Nicaragua, bueno, todas las ideas de los países que participan. Yo creo que van a tratar de someter, dividir al ALBA con los paisitos del Caribe, que tienen también peso en cuanto a lo que tienen las relaciones con Europa, con la Unión Europea, que hay contradicciones fuertes entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Bueno, hoy estamos con el internacionalista Ernesto Gon, hablando sobre las recientes elecciones en Estados Unidos y la victoria de los republicanos con Donald Trump. Por cierto, hablando internacionalista, un saludo al camarada Carlos Wimmer, que se está reponiendo de una enfermedad y pronto va otra vez a participar en sus actividades de solidaridad. Ustedes pueden participar en el programa por los teléfonos 0212-731-3716 y 0212-731-3413. Les recordamos que si van a llamar deben bajar el volumen de su radio, ubicarse a distancia para no generar interferencia y que podamos así escuchar su participación. Ven, entonces, ¿tú crees entonces que con esta situación en Asia, Europa, y puede haber cierto respiro para América Latina enfrentar las intenciones de Trump? No creo. Porque tampoco las relaciones según tengo entendido, corrígeme, de Trump con Marco Rubio son tampoco muy buenas, que te diga. Bueno, pero por eso es que son gobiernos de negociación. Son los gobiernos que para tener la victoria hacen negociaciones y hacen pactos de espacios de poder, en que tú te dedicas a esto, el otro se dedica a esto y el otro tiene por aquí, ¿no? Ajá. Tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Buenos días. Buenos días. Fernando Medina. Henry Collantes, Ochoa Collantes de Caricuao. Adelante. Bueno, profe, me siento alegre de conocer y participar y oír a este par de portentosos baluartes que tiene Venezuela, como son Fernando Medina y el profesor Ernesto Gon. Gracias. Buenas. Dígame. Y en mis manos tengo un libro que se llama El Rosario de mis días, de Rasul Malzatov, un poeta indígena ruso, que me lo regaló una linda y hermosa llamada Aliana Ivanova. Bueno, tenemos la esperanza de que Rusia nos abra los pasos en los BRICS y nos comprenda y nos ayude en mucho. Aquí nosotros también tenemos nuestros indígenas, sí, y que están pendientes de ayudar en la recuperación y lo que es defender lo que se llama la patria grande, no solamente a Venezuela. Y con ayuda y enseñanzas del profesor Ernesto Gon, el pueblo puede aprender mucho, porque el profesor Ernesto Gon es una persona reconocida desde hace mucho tiempo por su formación académica y más lo que él le da a nosotros como personas, obreros, trabajadores y estudiantes que somos en las universidades. Desde que lo conocí en el Parlamento Latinoamericano no he hecho sino admirar su forma y su conocimiento y su sencillez para enseñar al que quiere aprender. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Casi todo el pueblo
tiene una empatía. Tiene una empatía. ¿Hay otra llamada? Sí. Tenemos otra llamada al aire. ¿Quién llame? ¿De dónde, por favor? Sí, buenos días. Soy yo, Raúl López de Chacao. Adelante, Raúl. Son compañeros, de verdad que los felicito por invitar al compañero Ernesto Goen, porque de verdad que yo cuando lo veía con nuestro comandante Chávez y la dedicatoria que él hacía ahí en el Canal 8 con los compañeros, de verdad que uno se queda encantado porque uno sabe lo que es la filosofía, ¿entiendes? Ahora, ¿qué sucede de todo esto? De que no nos podemos confiar del gobierno de los Estados Unidos, porque ya tú sabes que ese es un gobierno que lamentablemente ha buscado la manera de cómo llegarnos a nosotros. Y bueno, nosotros también tenemos que prepararnos en todo, pero leer libros y leer la historia. Ahí se lo dejo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Raúl. Hay una aspiración del pueblo de que no pudimos entrar a los BRICS, ¿no? en este momento. ¿Qué responderías tú? Yo sé que el tema también tiene que ver con lo Trump. Una entrada a los BRICS nos hubiera fortalecido frente a Trump. Sí, ese es dijéramos que es una de las estrategias más sólidas que tiene Rusia y China para enfrentar a esas apetencias de Estados Unidos, al supremacismo que siempre anunció Trump. Pero conocemos, por un lado, las debilidades que tiene la economía norteamericana, la crisis multidimensional que tiene la sociedad norteamericana, ética, una crisis axiológica de valores, una crisis de gobernanza interna. Sabemos cuánto han pasado cuando hay fuegos en los bosques, cuando hay ciclones, la poca atención que recibe el pueblo, y que se dan muchos muertos. En eso una potencia que no tiene por qué tener esa situación. Son situaciones internas en Estados Unidos, por un lado. Por otro, el poderío que va teniendo los países BRIC sobre el grupo de los 7, que los van sobrepasando, y que Trump va a tratar de dividir a los BRICS. Va a tratar de dividir a los BRICS por un lado, va a hacerlo por los eslabones más débiles, quizás por Brasil. Correcto. Para caerle arriba a Brasil, para también tratar de someter por las fronteras orientales y la frontera sur de Venezuela. Va a tratar porque es una cuestión bipartidista, las amenazas y lo que es la decisión de acabar hacer el cambio de régimen en Venezuela. Pero a sabiendas de esto, que ya hay una conciencia desde hace varios años de esta situación, es que se ha inclinado toda la economía hacia el sur global y hacia los países potencia que pueden responder a las necesidades de Venezuela, disponiendo Venezuela de todos los recursos que tiene, porque el potencial de Venezuela no solamente es en esa fortaleza que tiene el pueblo para enfrentar los embates, sino también los recursos que tiene, la posición geográfica que le interesa mucho a los países BRICS, la cabeza de Sudamérica, y que muchos proyectos se pueden consolidándose Venezuela como un gran socio de los BRICS, ¿no? Eso es algo que está pendiente de Pero ves cercano, ¿ves una posibilidad de que Venezuela entre a los BRICS? ¿Ves una posibilidad? Parece que va a haber negociaciones, yo dijera, con Lula, en ese sentido. Creo que el presidente dejó entrever que iban a haber algunas sorpresas próximamente. Esa sorpresa, bueno, hay que esperar por dónde van a venir esas sorpresas, ¿no? Pero estaban tocando el tema de los BRIC, ¿no? Es lógico que los BRIC van a buscar una solución a esto y van a conversar todos los grandes miembros con poder allí, conversar para que se dé la alianza. Pero es que sin alianza en los BRIC, sin estar en los BRIC, Venezuela tiene una gran posibilidad con China, con Rusia, con la India, con Sudáfrica, con todos los países. Son los acuerdos que acaban de firmar. Y lo acabamos de ver ahora, los acuerdos con Rusia y anteriormente con China. La visita de Maduro, del presidente, a China, a raíz de la cumbre anterior del 2023, es una visita que dejó una estela de compromiso
de compromiso muy fuertes y que se empezaron a cumplir inmediatamente que el presidente llegó a Venezuela. Empezó a dar instrucciones para cumplir con todos esos puntos, que eran más de 50 puntos, proyectos, las zonas económicas especiales, y vimos cómo empezaba a florecer las zonas económicas, a organizarse, más bien a organizarse. Ya se está instalando una fábrica con Irán allá en La Guaira, que va a producir los cables fibra óptica, que es muy clave para toda la infraestructura que necesita los avances y el desarrollo sostenible de Venezuela. Bien, tenemos una llamada al aire. ¿Quién llama de dónde, por favor? Buenos días, soy Briceño, acá de Santa Rosa Vieja. Adelante, ¿qué tiene que...? Qué bueno me cuento con esa tremenda compañía que tiene usted, amigo el profesor. Quería comentar las dimensiones gigantescas que está queriendo Nicolás Maduro como presidente de la República. Esto, por supuesto, destapa la ira de Occidente, ¿no? Pero sabemos que, por fortuna, la derecha no usa la inteligencia, y esos brutos por naturaleza. Y entonces, bueno, ese hombre ha adquirido una dimensión grande, ¿no? Sí. Y me contenta por eso. Hasta luego. Ok, muchas gracias. El que acaba de hablar dice que está muy contento con las dimensiones de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que decir? Sí, estamos muy contentos y reconocemos cómo el liderazgo ha sido más desarrollado, ha tenido en lo personal como gran líder de Venezuela, ha tenido un avance desde todos los ángulos que podamos verlo, como estadista para garantizar seguridad, defensa en el país, como economista incluso con toda la visión que ha tenido con los países de los BRICS, como ha ido dándole oportunidad, y como gran gerente de todo el Estado, distribuyendo adecuadamente las porciones de poder económico, de recursos con los países, para que haya una diversidad y que florezcan los capitales. Bueno, estamos casi llegando al final. Queremos que informes a la gente que nos está escuchando qué actividades tienes programadas en la Universidad Bolivariana dentro de poquito, pues, para que asistan. Sí, bueno, estamos preparándonos para la convención de marzo, la CONGESIN, que es la convención en geopolítica, en economía y en sistema mundo. Ahí vamos a tener un tema fundamental, que es las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y las relaciones en todo el mundo con los BRIC, ¿no? De los BRIC. Hay que estudiar mucho, y eso lo vamos a tratar de impulsar en esa convención, estudiar mucho al enemigo por dentro. Como decía Sun Tzu, conoce al enemigo tanto como te conoces tú mismo, y eso creo que se ha ido comprendiendo bastante. Vamos a lanzar un diplomado también conjuntamente con el Instituto Pedro Gual, un diplomado sobre el imperialismo norteamericano y sus estrategias, para profundizar mucho eso allí. Y en esto hay que entender mucho para poder entender hoy lo que está previéndose hacer en Estados Unidos. Hay que ver cuál es la función del jefe de gabinete, que es el caso que se acaba de nombrar de Susan Rice, que el gabinete tiene 4 grandes oficinas. Una de las oficinas es el comercio, porque Estados Unidos se basa mucho en el comercio, y eso es algo que hay que tener en cuenta para ver en qué medida China ha podido superarlo, ¿no? Sí. Pero la otra oficina grande allí es la parte jurídica, que es la que decide los procesos de lawfare en toda América Latina, en todos los países que quieren doblegar. Y la tercera gran oficina, aparte de la oficina administrativa, por supuesto, es la oficina de inteligencia, que va a dirigir la jefe de gabinete. Y esa oficina de inteligencia reúne a la comunidad de inteligencia, que son 16 agencias de inteligencia que elaboraron sus planes en cuanto se decidió por parte de Obama
que fuera una amenaza inusual extraordinaria a Venezuela. Entonces las 16 oficinas de inteligencia que tienen el potencial en recursos enorme van a estar involucradas en todo esto de Trump. Eso nunca se puede perder de vista, Ya estamos terminando, bueno, queda el agradecimiento y el saludo para la próxima, Fernando. Sí, bueno, muchas gracias a Ernesto Gon por esta visita, y este programa está a la orden para seguir desarrollando estos temas importantes.